Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla el pastor Efraín desde la iglesia Dulán, aquí en Guadalajara, Jalisco. Quiero hablarte en esta tarde, como en estos días es común, como casi todo el mundo estamos hablando acerca de este tiempo de adversidad, si así lo podemos llamar. Quiero mencionarte que la Escritura, siempre nos vamos a basar en la Escritura, que es la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura. Y fíjate bien, dice en el libro de Primera de Pedro 5:7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesucristo en algunas ocasiones hablaba acerca de que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo concedería, pues Él estaría con el Padre. Entonces, nosotros los que sabemos, los que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Él, sabemos que tenemos confianza, porque Él es fiel. Él en muchas ocasiones llegó a reiterar que nos amaba, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo quiero hablarte en esta tarde algo, ¿verdad?, que quizá pueda ayudarte. Había un escritor, sí, S. Lewis, decía en su libro Cristianismo Nada Más, hablaba cómo comparaba a Dios el uso de la adversidad con los seres humanos, y lo ejemplificaba de esta manera: que cuando tú sacas a pasear a tu perro, muchas veces el perro parece que es quien dirige al hombre, pero definitivamente que aun cuando va detrás el hombre, el dueño, es el dueño el que dirige al perro. Si tú amarras a un perro a un poste, el perro va a correr y va a correr, y llegará un momento en que se va a atorar, y por más que quiera, pues ya no va a tener espacio para correr porque queda pegado al poste. Entonces, quiero decirte una cosa: tanto el perro como el dueño persiguen el mismo fin, avanzar. Pero el dueño tiene que frenar al perro. El dueño comparte la misma intención, pero entiende mejor que el perro, y él sabe a dónde quiere ir, ¿verdad? Dios usa la adversidad de esta manera. Hay ocasiones que nosotros solamente nos enredamos. Cuando vemos que hay crisis, que hay problemas, queremos también correr. Recuerdo aquella ocasión cuando Jairo era un hombre, un principal entre los judíos, y él tenía problemas. Su hija estaba enferma gravemente, y bueno, Jesucristo no tenía muy buena reputación con los grupos sacerdotales, ni con fariseos, ni con saduceos. Y esta ocasión, Jairo se dispone a ir con Jesucristo, porque su hija empeoraba. El asunto que cuando llega con Jesús, la gente que obviamente lo veía pasar, ¿verdad?, todos lo conocían, decían: el sacerdote, mira Jairo. Y cuando llega Jesucristo, que estaba atendiendo a una multitud, Jairo, con humildad, le dice: maestro, mi hija está gravemente enferma, ven a mi casa. Y Jesucristo suspende aquella reunión, no menos importante, y va y sigue a Jairo. En el Inter sabemos de aquella mujer enferma de flujo de sangre, que dice: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y yo no sé cómo pudo acercarse una mujer que tenía enferma de flujo de sangre 12 años, desangrándose todos los días. Una mujer que era inmunda ante esas costumbres de este pueblo. Y yo no sé cómo le hizo, pero cuando toca el borde de su manto, ella es sana. Y ella lo siente inmediatamente y le dice a Jesucristo: maestro, dice, mira, cuando toqué el borde de tu manto, esto sucedió. Pero yo ya me había gastado todo cuanto tenía en médicos, y al contrario, me iba más mal. Cuando estaba esta mujer platicando, llega un hombre
y le dice a Jairo: Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. A lo que Jesucristo, volteando hacia él, le dice: Jairo, no temas, solamente cree. Yo he pensado, ¿qué pensaría Jairo? ¿Qué cruzó por su mente cuando le dieron esa noticia, cuando le comunicaron lo delicado del asunto? Era su hija, lo que amaba. Yo creo que en más de una ocasión yo me he puesto a considerar qué hubiera hecho yo. Tal vez yo hubiera corrido, aunque ya no podía yo solucionar nada. Ya le habían dicho: tu hija ya murió. De la misma manera nos sucede a nosotros cuando somos presa del temor, cuando la incertidumbre llega a nuestra vida. A veces nos pasa como este perrito que corremos y solamente nos enredamos en ese poste. Pero aquí Jesucristo, conociendo los sentimientos, las emociones de los seres humanos, le dice: Jairo, no temas, solamente cree. Y Jairo se detiene, espera a Jesucristo. Y pues ya sabemos lo que sucede cuando van a la casa de Jairo. Entra Jesucristo, porque la gente estaba llorando, había plañideras, personas lloronas profesionales y gente, ¿verdad?, que se burlaron de Jesucristo cuando dijo: la niña no está muerta, sino duerme. Cuando Jesucristo llega, ya sabemos esa historia, le dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña vuelve a la vida. Pero lo que yo estaba haciendo énfasis es cuando estás ante los problemas, ¿cómo los enfrentas? ¿Cómo enfrentas tus temores? Ahorita hay mucha información y desinformación acerca de esta pandemia, de este problema, que es bien cierto. Es bien cierto. Ha estado infectando a muchas personas. Pero nosotros como cristianos, yo te decía hace días y lo he estado repitiendo, lo que al gobierno y lo que al sector salud se le escapó de las manos. Ahora es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo en que la iglesia debe de ponerse en la brecha, debe de pararse en medio, así como aquella ocasión cuando el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, cómo desafiaron a nuestro Dios. Muchas veces lo habían desafiado, no creían en Él. Y hubo un momento en que querían apedrear a Moisés y a Aarón. Y el Señor dice: apártense, y empieza una mortandad. Y murieron muchos en el pueblo, miles. Al grado que Moisés le dice a su hermano Aarón: Aarón, lleva el incensario. Y Aarón se para entre los vivos y entre los muertos y cesó la mortandad. Esto es algo que la iglesia debe de hacer en estos días: ponerse en medio. Eso es pararse en la brecha. Decir: Señor, es cierto, como decía Nehemías, mis padres y yo hemos pecado, hemos hecho lo malo. Por eso el pueblo fue llevado a la cautividad a Babilonia. Ahorita, al ver esta tribulación, este temor, esta pandemia, yo no sé si la provocó el hombre o no la provocó, o si la merecía el hombre o no la merecía. Yo no puedo entrar en esos terrenos, pero que sí te sé decir que tú y yo, iglesia, tenemos el poder de pararnos en medio y decir: Señor, ten misericordia una vez más. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando Abraham estaba ahí en el encinar de Mamre? Llega el Señor, dice la Escritura que llegaron 3 varones. Come Abraham, les ofrece comida, pero al punto a donde voy, cuando Dios dice: le ocultaré a Abraham lo que habré de hacer, ¿no? Y ya le dice que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra.
Pero Abraham sabía que su sobrino Lot se encontraba en ese lugar y le dice: Señor, ¿cómo el juez de toda la tierra? ¿Cómo habría de hacer eso? ¿Matarás al justo con el injusto? Y Dios le dice: mira, si hubiese 50 justos, no destruiría ese lugar. Y empieza Abraham a negociar hasta que llegan a 10. Señor, ¿y si hubiera 10 justos? Dice el Señor: si hubiera 10, no la destruiría. A veces es increíble cómo la maldad ha llegado hasta la misma presencia de Dios. 10 personas no había en aquellas ciudades, 10 justos. Ahorita yo quiero hablarte también un tema. Mira, ha habido a través de la historia, nada más del siglo XX, ha habido problemas muy fuertes. Tú sabes que el mundo ya vio las dos guerras que involucraron a la mayor parte del mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué te lo digo? Ay, Señor, imagina la angustia de las esposas, de los padres, de los hijos al ver que sus papás, sus hijos, esposos iban a la guerra. Tener aquella incertidumbre de si iban a volver o no iban a volver. Siempre ha habido incertidumbre, ha habido dolor. Ahorita nos enteramos más de ello porque los medios de comunicación están al día. No muere una persona sin que inmediatamente lo sepas. La gente está más al tanto de los medios. Pero siempre ha habido problemas en este mundo. El asunto no es si hay problemas o no hay problemas. El asunto es cómo enfrentamos los problemas cuando estos llegan a tu vida. ¿De qué manera los enfrentas? Yo quiero hablarte un poquito acerca de el libro de Esther. El pueblo judío celebra la fiesta del Purim. Purim, las piedras que se lanzaban, esas suertes, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel una vez más fue liberado. Pero, ¿por qué fue liberado? Porque hubo un pueblo que se puso a orar. Hubo un pueblo que clamó. Así como aquella ocasión, regresando un poquito, cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Llegan los dos ángeles, llegan a la casa de Lot, se hospedan con Lot. Y llega el momento en que les dicen que van a ser destruidas esas ciudades, van a ser destruidas, que salgan. Huye por tu vida, le dicen a Lot, saca a tu familia, a los tuyos. Y dice la escritura que los tomaron literalmente del brazo y los sacaron de aquel lugar. Porque los ángeles decían: no podemos hacer nada hasta que no estén fuera de aquí. Eso es lo que me llama la atención, cómo que no podían hacer nada si eran ángeles que tenían una misión, iban a destruir aquel lugar. Pero lo que me llama la atención es: no podemos destruir este lugar. ¿Y sabes por qué no podían destruir aquel lugar? Porque había un hombre intercediendo. Había un hombre que estaba orando. Abraham estaba orando por Lot. Imagínate, si un hombre, un justo, pudo detener, podemos llamarlo de esa manera, ¿sí?, la mano de Dios. El Señor Jesucristo lo confirma cuando dijo que cuando 2 o 3 nos reuniéramos en su nombre a orar, todo lo que le pidiéramos nos sería concedido. A esto yo voy en esta tarde. Nosotros podemos hacer grandes cosas, porque si Dios nos entregó a su único Hijo, al amado, a lo que más amaba, lo entregó por ti y por mí, ¿qué podrá negarnos? Es un tiempo en el que debemos estar redoblando la oración. Es un tiempo en el que debemos de creer que tenemos Dios y podemos decir que hay Dios en México, hay Dios en este mundo que nos escucha
y que siempre ha atendido nuestras necesidades. En este libro de Esther sabemos la historia. Voy a adelantar a algo. Ya como te lo dije, mira, había un hombre perverso, Amán. Este era el secretario de Estado del rey Asuero. Pero este hombre, el rey Asuero le había dado muchos privilegios. Nada más que a la puerta del palacio había un judío que se llamaba Mardoqueo. Y dice la escritura que este no se humillaba delante de Amán, no se le postraba. Todo el mundo le hacía reverencia. Pero Mardoqueo ni se amedrentaba, no se humillaba delante de él. Y esto le desagradaba grandemente a Amán. Él veía que cuando pasaba la gente le hacía reverencia, se postraban ante él. Pero Amán no. Digo, Mardoqueo no. Un día Mardoqueo le propone un trato al rey Asuero. El Señor, hay un pueblo repartido aquí en esta tierra, pero este pueblo no te honra, tienen costumbres diferentes a las nuestras. Y le ofrece una cantidad muy elevada, 100,000 talentos de plata, y le dice, mira, vamos a destruirlos. Y el rey Asuero le dice, guárdate tu dinero, ahí está, haz lo que tú quieras hacer. La suerte estaba echada, por eso era el Pur, el nombre del Purim, estaba echada. El pueblo judío iba a ser aniquilado. Pero Mardoqueo, una vez más, un hombre temeroso de Dios, él había puesto a su prima, aunque él era como su padre, a Esther. Esther, ahora te dije que iba a resumir este pasaje porque si no nos tardaríamos mucho en explicarlo todo. Esther, prima de Mardoqueo, pero era como su hija. Había entrado a palacio, ahora era la reina. Ahora era la reina. Y quiero decirte una cosa. Cuando Mardoqueo se entera, habla con Esther. Y Esther dice, es que yo no puedo entrar en la presencia del rey si él no me llama. Tiene 30 días que no me llama. Y no puedo entrar porque la ley de Media y de Persia dicen que si él no llama a alguien, puede morir. Déjame te leo una pequeña porción de la escritura en el capítulo 3 de Esther. Dice, después de estas cosas ¿cuáles? Aquellos tratados que se habían hecho ya. El rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Brinco al 5. Y vio Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros. Y dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Hasta aquí vemos que la suerte ya estaba echada. Aquí, cuando Mardoqueo le informa a Esther la decisión que se había tomado sobre el pueblo, vemos algo bien delicado. Cuando le dijo Esther estas palabras, dice, es que no he sido llamada. Yo quiero hacer un comparativo.
Esther no fue llamada. Sin embargo, en el tiempo actual, tú y yo sí fuimos llamados. Tenemos un llamado. Ahora, perdón, ya es que se me dieron vuelta las hojas. Se me dieron. Informa Esther la desgracia. Esther debía comparecer ante Asuero. Y no era llamado, y tú y yo sí hemos sido llamados. Tenemos a favor nuestro la promesa de nuestro Señor. Ella no tenía quien intercediera por ella. El único que podía interceder era su peor enemigo, era Amán. Era el que tenía la cercanía con el rey. Era el favorito del rey. Era su peor enemigo. Nosotros, en cambio, tenemos abogado. En el 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora nosotros sí tenemos quien interceda por ti, por mí. Ella no tenía a nadie. Esther estaba en una situación diferente a la tuya y mía. Acerquémonos. Ella no podía acercarse, puesto que podía morir. Y tú y yo tenemos libre entrada hasta el trono de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas diferencias. Hay mucha diferencia entre aquel tiempo y este tiempo, entre Esther y entre tú y yo. Ahora tú y yo tenemos ese acceso al Padre. Entonces, Esther pidió, le dice a Asuero: trae al banquete, te invito. Una vez que Asuero extendió su cetro, ella toca el cetro de oro y ella se acerca y él le pregunta: ¿qué es lo que quieres? Hasta la mitad del reino te voy a dar. Entonces ella lo que dice: quiero hacer un banquete, pero quiero que lleves a Amán. Y así lo hizo dos ocasiones, y Amán va a este banquete. Pero fíjate bien, cuando el enemigo dispone algo en contra del pueblo de Dios, Dios siempre lo va a cambiar para beneficio, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Bueno, Esther pidió que trajeran al banquete a Amán, y la pregunta: ¿por qué lo invitó? Y no solamente haberle dicho: oye, mira, Amán es enemigo de este pueblo, es mi enemigo. Pero yo podía entender que lo invitó por esta razón: para quitarle la oportunidad de inventar excusas e impedir que el rey fuese persuadido a continuar con el exterminio de ese pueblo. Él pudo haber cambiado las cosas. Por eso es que yo entendía la razón por la cual Esther había dicho a Asuero que invitase a Amán, a su enemigo. Bueno, cuando Satanás había puesto en el corazón de Amán preparar la muerte de Mardoqueo, pero fíjate bien, Dios puso en el corazón del rey preparar el honor para Mardoqueo. Porque aquí dice: aquella misma noche, no, que hija, por favor, se movió. Aquella misma noche, dice la escritura, que se le fue el sueño al rey. No se está grabando. Ándale. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Como te decía, Satanás había dispuesto una cosa, pero Dios dispone otra. Dios te cuida, Dios te protege. Entonces, se le fue el sueño. Hay ocasiones que nosotros limitamos el poder de Dios. Aquí el asunto era difícil. Te decía, la suerte estaba echada. El pueblo judío que vivía en esas regiones estaban atemorizados. Tenían temor, porque sabían que se había decretado su exterminio.
Algunas veces nos asombramos. Cuando se hace mención de un pecado, de que somos culpables, como David. Fíjate bien, aquí quiero leer en el capítulo 6, le dice, hace una pregunta el rey Asuero a su gente. Dice, ¿qué distinción se le ha hecho a Mardoqueo? Mardoqueo había evitado que le quitaran la vida al rey Asuero. Él se había dos hombres, Arbona y otro, se habían confabulado para matar al rey, tal vez ponerle un veneno en su comida. Y sin embargo Mardoqueo se enteró y dio aviso, les avisó de lo que iba a suceder. Y aquí, cuando se le fue el sueño, fíjate bien cómo Dios tiene un control total de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan. Y le dijeron, ningún honor se le ha hecho, ningún honor. Y cuando a la mañana el rey pregunta, ¿quién está en el patio? Amán ya estaba en el patio, tenía acceso directo al rey. Yo aquí veo, Mardoqueo no podía subir hasta el último escalón del palacio. Sin embargo, Amán había llegado al corazón y a los oídos del rey. Él era una de las personas que aconsejaban al rey. Pero para terminar, en el capítulo 7, en el versículo 6, cuando Esther le dice al rey Asuero, hemos sido vendidos para muerte. Dice, si fuésemos vendidos para ser esclavos, yo no me hubiese acercado a hacerte esta petición, pero fuimos vendidos a muerte. Dice, a mi pueblo y a mí. Asuero no sabía que Esther era judía. Y él mismo se asombró cuando dijo, ¿y quién? Fíjate, en el verso 6 dice, en el 5, respondió el Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Recuerdo que el rey David tuvo una confrontación muy similar. No sé si te acuerdas, cuando fue confrontado, cuando él se sedujo a Betsabé y mató a Urías. Cuando va el profeta Natán y le dice, Señor, había un hombre que tenía una oveja que comía, dormía con él. Dice, pero vino un hombre de camino a un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y este hombre rico fue y le quitó la única oveja, la única que tenía aquel hombre pobre. Y esta respuesta la dio David, el que ha hecho esto es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Aquí fíjate bien, es algo muy similar que contesta este Asuero. Se asombró de la perversidad de que él mismo era culpable por consentir y firmar aquel edicto. Y Esther le dice en el 6, el enemigo y adversario es este malvado, Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey de Persia. Amán había mandado hacer una horca de 50 metros de altura en su casa para Mardoqueo, para ahorcar a Mardoqueo. Pero lo que él había preparado para Mardoqueo se le volvió en su contra. Pero a lo que yo voy es esto. Con esto quiero terminar. Cuando Mardoqueo le había dicho a Esther, su prima, como su hija, le dice, mira, tienes que entrar al rey, es que no me ha llamado. Dice, mira, no creas que si tú no lo haces, escaparás.
Dice, pero si no lo haces, alivio y liberación vendrá de otro lado. Y Esther dijo, si he de morir, que muera. Dice, ayunen por mí 3 días para poder entrar a la presencia del rey. También ella había decidido, si he de morir, que muera. Yo quiero cerrar en esta tarde con esto. En tus manos, pueblo de Dios, está que esta situación deje de existir o que siga muriendo gente. Muchas veces somos indiferentes. Vemos que hay problemas, vemos que mueren conocidos, vecinos, o que no tienen que comer, y muchas veces somos indiferentes. Creo que es el tiempo, iglesia. Creo que es el tiempo. Si tú conoces de Dios, tal vez alguien escuche este mensaje y si su corazón se ha tocado, unámonos. Es un tiempo en el que debemos unir fuerzas, en el que debemos orar, debemos doblar rodillas. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que lo hagamos juntos. Ora. Y si estás cansada o cansado, ora. Y si estás enfermo, como dice la Escritura, canta alabanzas. Alguno está enfermo, cante alabanzas. Alguno está triste, alabe al Señor. No hay que dejar de hacerlo. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Córtale. Gracias.